Mi nombre es Bianca Yareli Martínez Hernández y voy a presentar el movimiento rectilíneo, uniforme, variado, movimiento parabólico, movimiento circular, uniforme y variado. Soy del tercer semestre, grupo B. El movimiento circular. El movimiento circular uniforme acelerado se presenta cuando un móvil con trayectoria circular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo. La magnitud de su aceleración angular permanece constante. El movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria. Una parábola. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X del eje que va paralelo al sueño describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o al caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde la aceleración es la gravedad. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel con velocidad constante cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas corredoras de un ascensor y generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Esto sería todo. Vamos a suponer que este es un objeto que se le imprime una velocidad v sub 0 a un ángulo respecto al horizontal, vamos a llamar θ. Si no existiera la gravedad, este objeto debería irse en línea recta en esa dirección. Pero debido a que existe la gravedad, la trayectoria de ese objeto se curva. Hace que la trayectoria sea básicamente una parábola y es de ahí de donde viene el nombre del movimiento parabólico. Algo más o menos como eso. Debemos tener en cuenta que este movimiento parabólico forma parte del análisis cinemático en los problemas, en el cual esta velocidad v sub 0, lo primero que tendrían que hacer es descomponerla. Vamos a ver, tenemos aquí el objeto, tiene velocidad v sub 0 y el ángulo que conocen es este ángulo de aquí. Tienen que descomponerlo en VOX y VOY. VO es velocidad inicial, esto vendría a ser VOX y esto de aquí vendría a ser VOY. Ese es el primer paso que deberían aplicar. Aplicando un poco lo que es funciones trigonométricas, si la componente que quieren calcular está al lado del ángulo, simplemente tienen que ponerla como VO coseno del ángulo. Si caso contrario, esta componente no está al lado del ángulo que conocen, entonces es la función seno del ángulo, sería VO seno del ángulo. Una vez que ya tienen descompuestas las velocidades, ya pueden analizar el movimiento como una combinación en el eje X y en el eje Y. ¿Qué características cumple el movimiento parabólico en el eje X? En el eje X la velocidad siempre va a ser constante. O sea, en cualquier punto que ustedes calculen la velocidad en X, la velocidad en X va a ser la misma. No tiene por qué cambiar. Se dice que en el eje X la velocidad es constante y por lo tanto en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Al ser velocidad constante y al ser por lo tanto un movimiento rectilíneo uniforme, solamente tenemos una ecuación para el eje X. La ecuación de posición, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, la van a poder calcular como VOX por el tiempo t. Recordemos, en movimiento rectilíneo uniforme, desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. En el eje X es la única ecuación que tengo. No puedo trabajar con más ecuaciones, simplemente es ese valor que podríamos determinar. X, B y T. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, la trayectoria que vemos ahí está influenciada por la gravedad. Entonces vamos a graficar el vector velocidad de Y en cada uno de los puntos que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí el vector velocidad inicial en Y debería ir hacia arriba. Asimismo en este punto debería ir hacia arriba, pero el vector va disminuyendo en longitud.
Lo mismo ocurre acá, disminuye la longitud. Y cuando llega justamente a este punto, se dice que el cuerpo alcanza la altura máxima. La velocidad en y es igual a 0. Únicamente la velocidad en y, velocidad en x siempre vamos a tener. Una vez que pasa la altura máxima, la velocidad en y comienza a cambiar de dirección. Ahora es hacia abajo, aquí sigue siendo hacia abajo, pero su longitud aumenta. Y lo mismo ocurre acá, su longitud debe ser un poco mayor debido a que la velocidad y la aceleración estarían en la misma dirección. Recordemos que en el movimiento parabólico la aceleración es un vector que vendría directamente hacia abajo y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, un sistema de referencia que podríamos poner aquí, en el cual decimos que todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia arriba también es positivo. Entonces en este problema la aceleración vendría a ser la de la gravedad y vendría a tener un signo negativo. Podemos poner menos g. Como la aceleración va hacia abajo, está en contra de mi sistema de referencia, le pongo menos g. ¿Qué ecuaciones utilizo para el eje y? Para el eje y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones que conozco son las mismas del MRV, pero cambiándole las subíndices, si se podría decir. En el eje y tendríamos que la velocidad en y es igual a velocidad inicial en y ahí vendría aceleración por tiempo, pero la aceleración en este caso es la gravedad y el tiempo vendría a ser. Como la gravedad está en contra de mi sistema de referencia, siempre va a menos. By cuadrado es igual a Boy cuadrado menos nuevamente dos veces la aceleración, en este caso la de la gravedad, por el desplazamiento en y. Y la ecuación para el desplazamiento en y, si quieren ser un poco más específicos, aquí deberían poner también desplazamiento en x, que es el cambio de posición. Delta y sería Boy por t, velocidad inicial en y por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes recuerdan las definiciones básicas de esta ecuación que tengo aquí, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado donde la aceleración es menos g, con estas cuatro ecuaciones podrían resolver cualquier problema de movimiento parabólico. Por ejemplo, si quieren saber cuánto es el desplazamiento en y, simplemente deben conocer Boy y el tiempo. Si no conocen el tiempo, entonces en el problema deberían darles los datos suficientes para calcular el tiempo. Por ejemplo, con esta ecuación de acá, les deberían dar el desplazamiento en x, la velocidad en x, y con eso despejan el tiempo para poderlo reemplazar acá. Voy a tratar de, en otro video, resolver algún problema de movimiento parabólico, pero es fundamental que conozcan estas cuatro ecuaciones. Con las cuatro ecuaciones resuelven cualquier ejercicio de movimiento parabólico. El resto es identificar las variables que tengo y saber qué es lo que quiero calcular. Como les digo, el resto es analizar el problema y la parte fundamental que tenemos que hacer es leer claramente el problema. Leemos el problema, anotamos datos y aplicamos en las ecuaciones. Espero que esta explicación básica de parabólico les sirva. Igual, como les digo, voy a resolver algún problema de movimiento parabólico ya con números. Eso sería todo por el video de hoy. En este video vamos a revisar al movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU. Este movimiento se da cuando un cuerpo describe una trayectoria en línea recta y va a tener las siguientes características. Se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Esta característica es muy importante y se da gracias a que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Esto quiere decir que en ningún momento va a cambiar la velocidad, sino que la velocidad va a ser la misma en cualquier tiempo. La aceleración es igual a 0. Esto quiere decir que no hay aceleración. Recuerda que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si estamos diciendo que no hay aceleración, quiere decir que no hay cambio en la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es constante
y entonces se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Por último, en este movimiento, la fuerza resultante sobre el cuerpo es igual a cero. Recuerda que la fuerza es aquella que produce una aceleración. Entonces, si la fuerza es igual a cero, quiere decir que no se está produciendo ninguna aceleración, por lo tanto, la aceleración también es de cero. La aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si no hay aceleración, la velocidad es constante, ya que no hay cambio en la velocidad. Y si la velocidad es constante, entonces se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Te puedes dar cuenta que estas 4 características van ligadas entre sí. Revisemos ahora las gráficas del MRU. La primera gráfica que vamos a revisar es la gráfica distancia contra tiempo. En esta gráfica te puedes dar cuenta que tenemos a la distancia en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X. Esta gráfica muestra que el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. La pendiente de esta recta representa la velocidad constante con la que se desplaza dicho cuerpo. También tenemos a la gráfica velocidad contra tiempo. Esta gráfica tiene a la velocidad en el eje de las y al tiempo en el eje de las X. Te puedes dar cuenta que la recta ahora se representa como una función constante, es decir, una línea recta horizontal paralela al eje de las X. En esta gráfica podemos ver que la velocidad permanece constante y la distancia total que recorre el cuerpo se va a encontrar representada por el área de la región sombreada. Por lo tanto, la distancia es directamente proporcional al tiempo. Esto quiere decir que a mayor tiempo, mayor región sombreada, es decir, más distancia. Y menos tiempo, menos región sombreada, por lo tanto, menos distancia recorrida. Fórmula. La única fórmula que te debes aprender para el movimiento rectilíneo uniforme es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde v es la velocidad que se puede dar en metros sobre segundo o kilómetro por hora, d es la distancia que se puede dar en metros o en kilómetros, y t es el tiempo que se puede dar en segundos o bien en horas. Sabemos bien que hay distintas unidades para cada uno de estos parámetros, pero estas son las que vamos a revisar ya que son las que pide la UNAM, las del Sistema Internacional. Si el problema nos pide obtener la distancia, entonces debemos despejar de esta fórmula. Despejamos d, podemos ver que t está dividiendo y pasa multiplicando, por lo tanto la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si el problema nos pide obtener el tiempo, entonces debemos despejar t. Recuerda que siempre que querramos despejar lo que se encuentra en el denominador, debemos únicamente cambiar posiciones de estos parámetros. Es decir, vamos a obtener nuestra fórmula que es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Por ningún motivo te vayas a aprender las 3 fórmulas, apréndete nada más la principal y de aquí despejas las otras 2 expresiones. Para terminar, vamos a revisar los factores de conversión. Para convertir la distancia, sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, siempre que quieras convertir de kilómetros a metros, vas a multiplicar por 1000. En cambio, siempre que quieras convertir de metros a kilómetros, vas a tener que dividir entre 1000. Para el tiempo, sabemos que 1 hora es igual a 3600 segundos. Entonces, siempre que quieras convertir de horas a segundos, vas a multiplicar por 3600. En cambio, cuando quieras convertir de segundos a horas, vas a tener que dividir entre 3600. Por último, para convertir a la velocidad, sabemos que 1 metro sobre segundo es igual a 3.6 kilómetros por hora. Entonces, siempre que quieras convertir de metro sobre segundo a kilómetro por hora, vas a tener que multiplicar por 3.6.
En cambio, cuando quieras convertir de kilómetro por hora a metro sobre segundo, tendrás que dividir entre 3.6. En el siguiente video vamos a revisar algunos ejercicios de MRU. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.